Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde estudiamos las Escrituras frase por frase, analizando cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Romanos capítulo 1. Tema 1. Saludo apostólico y presentación del Evangelio centrado en Jesucristo, el Hijo de Dios. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo. Desde la primera línea, Pablo establece su identidad en función de su relación con Cristo. La palabra siervo en griego es doulos, que implica esclavitud voluntaria. Pablo no se presenta con autoridad humana, sino como propiedad de su Señor. 1 Corintios 6:20, habéis sido comprados por precio. Esta frase muestra su entrega total a Cristo. No hay orgullo, sino sumisión a aquel que lo transformó. Llamado a ser apóstol. Pablo declara que su apostolado no es producto de ambición personal. La palabra llamado, kletos, implica un llamado divino, no humano. Hechos 13:2, apartadme a Bernabé y a Solo para la obra. Su autoridad viene de una elección celestial, no de títulos. Este llamado apostólico conlleva responsabilidad, misión y sufrimiento. Pablo habla desde la conciencia de un encargo divino irrevocable. Apartado para el Evangelio de Dios. La palabra apartado, aprismenos, indica separación para un propósito santo. Gálatas 1:15, me apartó desde el vientre de mi madre. No es una separación geográfica, sino espiritual y vocacional. Evangelio de Dios enfatiza el origen divino del mensaje. No es invención humana, es revelación celestial. Esta frase establece que toda su vida y misión giran en torno al Evangelio. Romanos 1:2. ¿Qué él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras? ¿Qué él había prometido antes? Esta frase resalta que el Evangelio no es un plan improvisado. El verbo prometido indica algo anunciado con antelación. Tito 1:2. La vida eterna, prometida desde antes del principio de los siglos. El Evangelio es cumplimiento, no novedad. Dios lo había anunciado desde el inicio, mostrando su fidelidad a su palabra. Pablo recalca la continuidad del mensaje con la historia de la redención. Por sus profetas. El Evangelio fue revelado progresivamente a través de los profetas del Antiguo Testamento. Hebreos 1:1, Dios habló muchas veces y de muchas maneras. No es una religión desconectada del pasado, sino la consumación de la esperanza profética. Isaías 9:6, Miqueas 5:2, Zacarías 9:9, todos apuntan a Cristo. Pablo muestra que su mensaje está respaldado por los voceros legítimos de Dios. En las Santas Escrituras. El Evangelio tiene su fundamento en las Escrituras, que Pablo llama santas, es decir, consagradas y separadas. Segunda de Timoteo 3:15, las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. El término en griego es grabáis agiáis y denota reverencia por el texto inspirado. Pablo se alinea con la autoridad de la palabra escrita, que da testimonio de Cristo desde Génesis hasta Malaquías. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Acerca de su Hijo. El Evangelio no es simplemente un sistema moral, sino una persona, el Hijo de Dios. Juan 3:16, dio a su Hijo unigénito. Esta afirmación revela la centralidad de Cristo en el mensaje. La expresión, su Hijo, denota una relación eterna e íntima con el Padre. Pablo no comienza hablando de doctrinas, sino del Salvador mismo, estableciendo desde el principio la cristología de su carta. Nuestro Señor Jesucristo. En esta expresión se unen 3 títulos fundamentales: Señor, Jesucristo. Señor implica soberanía, Jesús, su humanidad y misión, Cristo, su unción como Mesías. Filipenses 2:11, Jesucristo es el Señor. Pablo reconoce públicamente su autoridad divina. Esta frase es una confesión de fe, no solo una descripción. La comunidad cristiana vive bajo el señorío de Cristo. ¿Qué era del linaje de David según la carne? La humanidad de Cristo es afirmada aquí. Su descendencia de David lo legitima como el Mesías prometido. Isaías 11:1, Jeremías 23:5, el Mesías vendría del linaje real.
Según la carne, señala su naturaleza humana, sin negar su divinidad. Esta frase muestra que el Evangelio conecta la historia de Israel con la persona de Jesús, cumpliendo las expectativas mesiánicas del Antiguo Testamento. Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Que fue declarado Hijo de Dios con poder. La frase no implica que Jesús llegó a ser Hijo de Dios en la resurrección, sino que fue públicamente vindicado como tal. El verbo griego oris, declarado, puede traducirse también como designado o determinado. Hechos 13:33, te he engendrado hoy, refiere a su exaltación. La resurrección mostró con poder lo que ya era verdad eterna, que Jesús es el Hijo Divino con toda autoridad. Según el Espíritu de Santidad. Esta expresión contrasta con, según la carne, del versículo anterior. Aquí se refiere al Espíritu Santo y su participación en la vida, ministerio y resurrección de Cristo. Romanos 8:11, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. El título, Espíritu de Santidad, recalca su pureza, divinidad y obra santificadora. Es una referencia a la dimensión espiritual y gloriosa del Hijo. Por la resurrección de entre los muertos. La resurrección es la gran prueba de que Jesús es quien dijo ser. 1 Corintios 15:4, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. No fue una experiencia mística, sino un hecho histórico con testigos. La victoria sobre la muerte es el sello del Padre sobre el Hijo. Romanos 4:25, resucitado para nuestra justificación. Esta frase fundamenta la fe cristiana en un Cristo vivo, no muerto. Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Pablo reconoce que todo lo que es y tiene proviene de Cristo. Gracia señala el favor inmerecido, apostolado, la misión específica. Efesios 3:8, a mí me fue dada esta gracia de anunciar. No son logros humanos, sino dádivas divinas. El uso del plural, recibimos, incluye a todos los que han sido llamados al ministerio. Todo servicio legítimo es resultado directo de la obra de Cristo. Para la obediencia a la fe en todas las naciones. Este es el propósito del apostolado, provocar una fe que obedece. Romanos 16:26, para obediencia de la fe. La verdadera fe bíblica no es pasiva, sino que responde en sumisión a Dios. Todas las naciones muestra el alcance universal del Evangelio. No es solo para los judíos, sino para gentiles también. Pablo apunta a una misión global y transformadora, que une doctrina y conducta. Por amor de su nombre. El motivo supremo de toda la obra misionera y ministerial es la gloria de Cristo. Filipenses 2:9-10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. No se trata de engrandecer al predicador ni a la iglesia, sino de exaltar al Salvador. Su nombre representa su persona, carácter y autoridad. La misión de Pablo es cristocéntrica. Toda obediencia genuina tiene como fin la honra del Hijo. Romanos 1:6. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Entre las cuales estáis también vosotros. Pablo afirma que los creyentes de Roma forman parte de las naciones alcanzadas por el Evangelio. No son una excepción, sino evidencia de que el mensaje ha cruzado fronteras. Romanos 16:26, para obediencia de la fe en todas las naciones. Esto une a los romanos con el plan redentor global. También es una forma pastoral de incluirlos con afecto en el propósito eterno de Dios. Llamados a ser de Jesucristo. El llamado divino no es genérico, sino particular, son llamados a pertenecer a Cristo. La palabra llamados, krutoi, indica una acción soberana de Dios que resulta en pertenencia. 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Esta frase muestra que la salvación es una invitación eficaz que transforma la identidad del creyente, ya no se pertenece a sí mismo. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A todos los que estáis en Roma. Pablo escribe a una iglesia que no fundó, ubicada en el corazón del imperio. Roma representaba poder político, militar y cultural.
Sin embargo, Pablo no se dirige al César, sino a los creyentes. Esto refleja que el reino de Dios avanza incluso en medio de los imperios humanos. Mateo 16:18, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. La fe cristiana había llegado al centro del mundo. Amados de Dios. Esta es una identidad gloriosa, no se basa en logros, sino en el amor divino. Efesios 1:6, en el cual nos hizo aceptos en el amado. Dios ama a los suyos no por mérito, sino por gracia. Esta declaración es una reafirmación de seguridad y valor para los creyentes. Ser amado por Dios es el fundamento de toda esperanza, consuelo y fortaleza en la vida cristiana. No hay posición más alta que esta. Llamados a ser santos. Además de ser amados, son llamados a una vida separada para Dios. Santos, agioi, implica consagración, no perfección absoluta. Primera de Pedro 1:15, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El llamado a la salvación es también un llamado a la santidad práctica. No se trata solo de posición, sino de transformación continua. Pablo combina identidad con responsabilidad. Gracia y paz a vosotros. Esta es una fórmula típica de saludo paulino, pero está cargada de teología. Gracia representa el favor inmerecido de Dios, paz es el resultado de esa gracia. Efesios 2:8 y Romanos 5:1 lo ilustran. No es un saludo superficial, sino una bendición espiritual. El orden es importante, primero la gracia, luego la paz. La paz verdadera solo es posible cuando se ha recibido la gracia divina de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La fuente de estas bendiciones es trinitaria, Dios Padre y el Señor Jesús. Esto establece la igualdad de ambos en la obra redentora. Juan 14:27, mi paz os doy. La comunión del creyente es con ambas personas divinas. Pablo señala que toda bendición fluye de la relación con Dios por medio de Cristo. No hay gracia ni paz genuina que no provenga de esta fuente eterna y gloriosa. Tema 2. Acción de gracias, deseo de visitar a los creyentes y propósito del ministerio apostólico en Roma. Romanos 1:8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Primeramente, doy gracias a mi Dios. Pablo comienza su carta con acción de gracias, mostrando gratitud como parte esencial de su vida espiritual. Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros. El apóstol reconoce que todo avance del Evangelio es obra divina. Mi Dios refleja intimidad y relación personal. Esta expresión demuestra que Pablo no habla teóricamente, sino desde una devoción profunda y sincera. Mediante Jesucristo. La mediación de Cristo es el canal por el cual Pablo ora y agradece. Juan 14:6, nadie viene al Padre, sino por mí. No se accede a Dios en oración fuera del nombre y obra del Hijo. Primera de Timoteo 2:5, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pablo enseña implícitamente una teología de la oración cristocéntrica, donde todo acto espiritual se filtra por la persona de Jesús. Con respecto a todos vosotros. Esta frase expresa que su gratitud no es selectiva ni parcial, sino abarca a toda la comunidad de creyentes en Roma. Muestra el corazón pastoral del apóstol, quien se interesa por cada miembro del cuerpo de Cristo. Romanos 12:5, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esta inclusión reafirma la unidad del pueblo de Dios más allá de las diferencias individuales. De que vuestra fe se divulga. La fe de los creyentes romanos no era privada ni pasiva, era visible y contagiosa. La palabra divulga en griego es katangeyetai, que implica proclamación activa. 1 Tesalonicenses 1:8, vuestra fe en Dios se ha extendido. Pablo reconoce el testimonio público de su fe como algo digno de celebrar. Una iglesia viva no se esconde, sino que se convierte en faro del Evangelio. Por todo el mundo. Esta frase resalta la dimensión global del testimonio de la iglesia en Roma. Aunque no se refiere a cada rincón literal del planeta, indica una amplia extensión dentro del imperio. Colosenses 1:6, el Evangelio ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo. La influencia de la fe romana era notoria. Esta afirmación también sirve para animar a los creyentes en medio de un contexto hostil. Romanos 1:9.
Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Porque testigo me es Dios. Pablo apela al testimonio divino para validar la sinceridad de su intercesión. 2 Corintios 1:23, invoco a Dios por testigo. Es una forma solemne de declarar que no exagera ni adula. El apóstol sabe que Dios ve el corazón. Esta expresión comunica transparencia espiritual y compromiso genuino. Pablo no busca impresionar, sino dar seguridad de su amor pastoral por los creyentes. A quien sirvo en mi espíritu. Pablo no sirve a Dios por obligación externa, sino desde lo más profundo de su ser. Romanos 12:11, sirviendo al Señor. La palabra, espíritu, aquí alude a la dimensión interna y sincera del servicio. Dios no se agrada de un culto mecánico, sino de la devoción sincera. Juan 4:24, en espíritu y en verdad. Pablo modela el tipo de servicio que agrada a Dios, ferviente, voluntario y genuino. En el Evangelio de su Hijo. El servicio de Pablo está centrado exclusivamente en la proclamación del Evangelio. No se trata de un activismo religioso general, sino de una causa específica, Cristo. 1 Corintios 9:16, me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. El Evangelio no es suyo, sino del Hijo. Esta frase muestra que el corazón del ministerio cristiano está en la exaltación del Salvador. De que sin cesar hago mención de vosotros. Pablo revela que su amor por los romanos lo lleva a orar constantemente por ellos. Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros. No se refiere a una oración continua literal, sino a una práctica habitual. Su intercesión es fruto de su afecto y responsabilidad apostólica. Esta constancia refleja un liderazgo comprometido con el bienestar espiritual del rebaño. Siempre en mis oraciones. La oración de Pablo no es ocasional ni circunstancial, sino parte integral de su vida. Colosenses 1:9, no cesamos de orar por vosotros. La palabra, siempre, pantote, señala una perseverancia admirable. Esto muestra que el ministerio eficaz no se sostiene solo con predicación, sino con intercesión. La oración es el soporte invisible de todo avance visible en el reino de Dios. Romanos 1:10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Rogando que de alguna manera. La expresión, rogando, muestra el deseo ferviente y constante de Pablo. No era un anhelo superficial, sino una súplica perseverante. Filipenses 1:4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. La frase, de alguna manera, sugiere que Pablo estaba dispuesto a cualquier medio que Dios permitiera. No imponía sus términos, sino que se sujetaba a la providencia divina con humildad y fe. Tenga al fin, por la voluntad de Dios. Pablo reconoce que sus planes solo pueden realizarse si están alineados con la voluntad de Dios. Santiago 4:15, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Aunque tenía un profundo deseo de ir a Roma, no buscaba forzar su camino. Esta frase revela su sujeción a la soberanía divina. Pablo enseña aquí una teología práctica, los planes piadosos también deben esperar la dirección del Señor. Un próspero viaje para ir a vosotros. Pide no solo llegar, sino hacerlo de manera provechosa y segura. El término, próspero, euotsomai, implica éxito bajo la guía divina. Hechos 19:21 muestra su intención previa de ir a Roma. Finalmente, Dios respondió su oración, aunque por un camino inesperado, como prisionero, Hechos 28 horas y 16 minutos. Esto enseña que Dios cumple sus propósitos, aunque a menudo lo hace por medios distintos a los nuestros. Romanos 1:11. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Porque deseo veros. Pablo no se contenta con escribir cartas, anhela el encuentro personal. 1 Tesalonicenses 2:17, procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Esto muestra el valor de la comunión directa entre creyentes. Su deseo es pastoral, no turístico. No buscaba admirar la ciudad, sino edificar a la iglesia. Pablo valoraba profundamente la relación cara a cara como medio de edificación mutua. Para comunicaros algún don espiritual. La intención de Pablo no era recibir, sino dar. Don espiritual, kerisme neumatikon,
puede referirse a enseñanza, exhortación o ministerio profético. 1 Corintios 12:4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Él entendía su visita como una oportunidad de impartir bendición divina. Esta frase también sugiere que los dones pueden fortalecerse a través del contacto entre creyentes maduros y nuevas iglesias, a fin de que seáis confirmados. El objetivo de su visita era fortalecer la fe de los creyentes. La palabra, confirmados, strichnai, significa establecer, afirmar, hacer firmes. Lucas 22:32, yo he rogado, que tu fe no falte, confirma a tus hermanos. Pablo sabía que incluso una iglesia ejemplar necesitaba ser afirmada. Esta frase revela el deseo constante del apóstol por ver una iglesia sólida en doctrina, fe y práctica. Romanos 1:12. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Esto es, para ser mutuamente confortados. Pablo aclara que no solo quiere ministrar, sino también recibir. La palabra, confortados, sin paraklnai, implica consuelo y fortalecimiento compartido. 2 Corintios 1:4, nos consuela, para que podamos también nosotros consolar. Aquí se revela la humildad de Pablo, no se ve a sí mismo como superior, sino como un miembro más del cuerpo. El ministerio genuino edifica a ambos lados, no es unilateral. Por la fe que nos es común. La base del consuelo mutuo es la fe compartida en Jesucristo. Judas 1:3, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pablo y los creyentes romanos no eran extraños espirituales, sino hermanos por una misma fe. Esta unidad en la fe produce edificación y gozo mutuo. Efesios 4:5, una sola fe. A pesar de su distancia geográfica y cultural, están unidos en una misma confianza en Cristo. A vosotros y a mí. Con esta inclusión, Pablo elimina cualquier jerarquía espiritual elitista. Aunque es apóstol, se pone al mismo nivel que los creyentes de Roma. Romanos 12:3, no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Su enfoque es pastoral y fraternal. Esta frase recalca que todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen algo que ofrecer. En la comunidad cristiana, nadie es autosuficiente. Romanos 1:13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis. Esta expresión aparece con frecuencia en Pablo cuando quiere enfatizar algo importante. 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. No quiere que sus lectores malinterpreten su ausencia. Los llama, hermanos, destacando la relación espiritual que los une. Su lenguaje es afectuoso, no autoritario. Esta introducción prepara a la iglesia para recibir una explicación sincera. Que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Pablo revela que sus intenciones hacia Roma no son nuevas. Desde hace tiempo ha tenido el deseo de visitarlos. Hechos 19:21 confirma este plan, después que haya estado en Jerusalén, me será necesario ver también a Roma. Su amor por ellos no es reciente ni superficial. Esta frase demuestra la intención constante del apóstol de fortalecer la Iglesia universal, no solo las comunidades que él mismo fundó. Pero hasta ahora he sido estorbado, aunque ha tenido la intención, circunstancias fuera de su control lo han impedido. Romanos 15:22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. El verbo griego eklit sugiere obstáculos providenciales. Satanás puede oponerse, 1 Tesalonicenses 2:18, pero Dios también puede redirigir. Pablo no forzaba sus planes, reconocía que cada paso debía estar sujeto a la voluntad divina. Para tener también entre vosotros algún fruto. El motivo de su visita es espiritual, desea ver fruto, es decir, resultados tangibles del Evangelio. Filipenses 1:22, el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. El fruto puede incluir conversiones, madurez espiritual o unidad. Pablo no busca gloria personal, sino el crecimiento del reino. Esta frase subraya que el ministerio cristiano debe ser productivo en términos espirituales, como entre los demás gentiles. El apóstol ya ha visto fruto entre otras naciones y ahora anhela lo mismo en Roma. Hechos 14:27,
había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Esto sitúa a los romanos dentro del plan misionero global. Pablo no hace excepción de personas, su visión abarca a todos los pueblos. Esta frase fortalece la identidad de los creyentes gentiles en Roma como participantes plenos en la obra redentora. Romanos 1:14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. A griegos y a no griegos. Pablo presenta un contraste cultural para señalar la universalidad de su misión. Griegos se refiere a los helenistas, considerados civilizados, y no griegos o bárbaros, Romanos 1:14, algunas versiones, a los pueblos fuera de la cultura griega. Colosenses 3:11, griego ni judío, bárbaro ni escita. Esta frase muestra que el Evangelio no está limitado por barreras culturales. Pablo se dirige a todos sin distinción. A sabios y a no sabios. El contraste ahora es intelectual. Sabios representa a los instruidos en filosofía y conocimiento humano, y no sabios a los ignorantes de tales saberes. 1 Corintios 1:26, no muchos sabios según la carne son llamados. El mensaje de Cristo trasciende niveles de educación. La salvación es ofrecida tanto al erudito como al sencillo. Pablo se considera responsable ante todo tipo de persona. Soy deudor. El término griego peilets indica una deuda obligatoria, no opcional. 1 Corintios 9:16, ay de mí si no anunciare el Evangelio. No es que Pablo les deba algo por ellos, sino que debe algo por causa de Cristo que debe ser entregado a ellos. Esta frase revela la carga misionera del apóstol. Se ve a sí mismo como un administrador de un tesoro que pertenece al mundo. El Evangelio no es para ser guardado, sino proclamado. Romanos 1:15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Así que, en cuanto a mí. Pablo conecta su sentido de deuda con su disposición personal. No delega esta misión, se compromete directamente. Hechos 20:24, de ninguna cosa hago caso, de acabar mi carrera con gozo. Su entrega no es pasiva ni forzada, sino voluntaria y ferviente. Esta frase marca una transición de la explicación de su deber a la expresión de su deseo. Muestra coherencia entre lo que cree y lo que hace. Pronto estoy a anunciaros el Evangelio. La palabra, pronto, prótimos, denota disposición ardiente, no mera disponibilidad. Segunda de Timoteo 4:2, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pablo está ansioso de predicar en Roma, sabiendo que es un lugar estratégico y necesitado. No teme los retos de la capital imperial. Esta frase refleja su pasión misionera y la convicción de que el Evangelio es la única esperanza para todos. También a vosotros que estáis en Roma. Aunque ya eran creyentes, Pablo ve la necesidad de predicarles el Evangelio nuevamente. Esto no implica que sean inconversos, sino que el Evangelio también edifica, no solo salva. Romanos 16:25, según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo os confirme. La Iglesia no deja de necesitar el Evangelio tras la conversión. Esta frase introduce el tema principal de la carta, el poder y la profundidad del Evangelio para creyentes y no creyentes por igual. Tema 3. El poder del Evangelio para salvación y la revelación de la justicia de Dios por medio de la fe. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo proclama con valentía su compromiso con el mensaje de Cristo. En una cultura donde el Evangelio era visto como locura, 1 Corintios 1:18, esta declaración es radical. No le importan las burlas o el rechazo social. Segunda de Timoteo 1:12, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Su identidad está completamente ligada a Cristo. Esta frase confronta cualquier intento de ocultar la fe por temor o presión. Porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio no es solo una historia o una idea, es poder activo de Dios. La palabra, poder, viene del griego dinamis, de donde proviene dinamita. 1 Corintios 1:24, Cristo, poder de Dios. La salvación no viene por esfuerzo humano, sino por intervención divina. Esta frase reafirma que el Evangelio transforma vidas. No es religión vacía,
es la fuerza sobrenatural que cambia destinos eternos. A todo aquel que cree. La salvación es universal en su ofrecimiento, pero condicional en su recepción, es solo para el que cree. Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree, no se pierda. La fe es el canal por el cual el poder de Dios se activa en el alma humana. Esta frase anula toda discriminación racial o social. La invitación es inclusiva, pero requiere una respuesta personal de confianza en Cristo. Al judío primeramente. El Evangelio vino primero a los judíos, como parte del orden del plan redentor. Mateo 10:6, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Israel recibió las promesas, los profetas y la ley, Romanos 9:4. Pablo no ignora ese privilegio histórico. Esta frase honra el papel del pueblo judío en la historia de la salvación. Sin embargo, no implica superioridad permanente, sino prioridad temporal en la revelación. Y también al griego. Griego representa al gentil, es decir, a todo aquel que no es judío. Hechos 28 horas y 28 minutos, a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Esta inclusión muestra la universalidad del Evangelio. No hay barrera cultural, lingüística ni étnica que impida su poder. Pablo enfatiza que el Evangelio rompe con el exclusivismo religioso. Ahora, todos tienen acceso por medio de la fe en Jesucristo. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Aquí Pablo introduce el tema clave de Romanos, la justicia de Dios. Esta no es solo su rectitud moral, sino la justicia que Él otorga al creyente. Filipenses 3:9, la justicia que es de Dios por la fe, es una revelación, no una invención humana. El Evangelio muestra cómo un Dios justo puede justificar al pecador sin dejar de ser justo. Esta justicia no se gana, se recibe. Por fe y para fe. La salvación se obtiene por medio de la fe desde el principio hasta el fin. Gálatas 3:11, el justo por la fe vivirá. Por fe señala el origen, para fe, su continuidad. La vida cristiana comienza y se sostiene por fe, no por obras. Esta frase anula el legalismo y el mérito humano. Pablo presenta una salvación completamente dependiente de la confianza continua en Dios. Como está escrito. Pablo fundamenta su enseñanza en las Escrituras, citando Habacuc 2:4. Esto valida que el Evangelio no es una novedad, sino cumplimiento profético. Juan 5:39, ellas son las que dan testimonio de mí. La autoridad de su mensaje no proviene de su lógica, sino de la revelación divina escrita. Esta frase demuestra la fidelidad del apóstol a la palabra de Dios como fuente doctrinal suprema. Mas el justo por la fe vivirá. Esta cita de Habacuc establece que la vida, tanto espiritual como eterna, depende de la fe. Hebreos 10:38 repite el mismo pasaje, mostrando su centralidad. El justo es aquel que ha sido declarado justo por Dios, no por sus méritos. La vida del creyente no se basa en el cumplimiento perfecto de la ley, sino en una fe activa y persistente. Esta frase resume el Evangelio, justificación por fe. Tema 4. La revelación de la ira de Dios contra la impiedad y la supresión deliberada de la verdad. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Pablo introduce el lado oscuro del Evangelio, la ira divina. No se trata de un arrebato emocional, sino de la justa reacción de un Dios santo contra el pecado. Efesios 5:6, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La frase, desde el cielo, muestra su origen divino y su alcance universal. Esta revelación contrasta con la justicia revelada en el versículo anterior. Dios es justo tanto en salvar como en juzgar. Contra toda impiedad. La palabra, impiedad, acebella, implica irreverencia hacia Dios, una vida que ignora o desprecia su santidad. Segunda de Timoteo 3:5 habla de una forma de piedad, sin el poder real. Aquí, sin embargo, se refiere a una negación abierta del carácter divino. La ira de Dios se manifiesta contra toda actitud que le excluye. Esta frase recalca que el juicio comienza por la relación rota con Dios, no solo por actos sociales inmorales.
e injusticia de los hombres. Injusticia, adiquia, se refiere al comportamiento que quebranta la ley moral. Es el fruto visible de la impiedad. Isaías 59, 2, vuestras iniquidades han hecho división. Pablo muestra que el rechazo de Dios inevitablemente produce injusticia hacia el prójimo. Esta conexión entre lo vertical, Dios, y lo horizontal, hombres, define la corrupción del corazón humano. Donde no hay temor de Dios, hay desorden social. ¿Qué detienen con injusticia la verdad? Aquí se describe una acción activa: los hombres suprimen la verdad, no por ignorancia, sino por maldad. La palabra detienen, katechón, implica sujeción forzosa. 2 Tesalonicenses 2:10, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El problema humano no es falta de luz, sino rechazo voluntario de ella. Esta frase introduce el tema de la revelación general y la responsabilidad moral del hombre. Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque lo que de Dios se conoce. Pablo afirma que hay aspectos del conocimiento de Dios accesibles al hombre natural. Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. No se refiere a la revelación completa, sino a la percepción de su existencia, poder y majestad. Esta frase introduce el argumento de que nadie es completamente ignorante de Dios. Aun sin Biblia, el mundo creado testifica de él. Les es manifiesto. La palabra manifiesto, panerón, significa claro, evidente. La verdad acerca de Dios no está escondida, sino a plena vista. Hechos 14:17, no se dejó sin testimonio. Esta claridad hace que el rechazo humano sea inexcusable. Pablo está construyendo la base para demostrar la culpabilidad universal. La revelación natural no salva, pero sí condena al que la ignora o la suprime. Pues Dios se lo manifestó. Es Dios mismo quien ha tomado la iniciativa de revelarse. No depende del esfuerzo humano descubrirlo. Juan 1:9, aquella luz verdadera alumbra a todo hombre. Pablo afirma que Dios no es esquivo ni indiferente. La creación, la conciencia y la historia humana testifican de su presencia. Esta frase concluye que el problema no es falta de luz, sino rechazo de la luz que ya fue dada. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque las cosas invisibles de Él. Pablo introduce la paradoja divina: lo invisible de Dios puede ser comprendido por lo visible. Se refiere a atributos que no se pueden ver con los ojos, pero sí con el entendimiento. Colosenses 1:15, el Dios invisible. Esta frase establece que el mundo natural revela aspectos espirituales. El carácter invisible de Dios se deja ver a través de su obra, lo cual refuerza la idea de que el hombre tiene acceso al conocimiento divino. Su eterno poder y deidad. Aquí Pablo menciona dos cualidades concretas que se revelan en la creación: poder eterno y divinidad. El poder se manifiesta en el orden, tamaño y complejidad del universo. Jeremías 10:12, Él hizo la tierra con su poder. La deidad, teiox, indica su esencia divina, su existencia superior a toda creación. Estas cualidades apuntan a un ser trascendente que sostiene todas las cosas. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde el inicio de la humanidad, la creación ha sido una ventana abierta hacia Dios. Salmo 8:3-4, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, Pablo afirma que no es un conocimiento parcial ni escondido. La frase, claramente visibles, indica que es una revelación suficiente para provocar reconocimiento. Esta verdad invalida cualquier excusa basada en ignorancia completa. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. La creación sirve como medio didáctico para enseñar sobre Dios. Job 12:7-9, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. El diseño, propósito y belleza del mundo apuntan a un creador inteligente y poderoso. La palabra, entendidas, sugiere una responsabilidad moral: el hombre no solo ve, sino que razona. Esta frase da paso a la afirmación siguiente: nadie puede decir que no sabía. De modo que no tienen excusa. El conocimiento general de Dios a través de la creación es suficiente para hacer al hombre responsable. No se trata de una excusa legal, sino moral.
Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. El juicio divino es justo porque hay luz suficiente para reconocer a Dios, aunque no salve. Esta frase es clave para entender la necesidad del Evangelio, todos son culpables ante Dios. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pues habiendo conocido a Dios. Pablo afirma que el hombre no es completamente ignorante de Dios. Lo ha conocido en la medida de la revelación natural. No se refiere a una relación salvífica, sino a un reconocimiento intelectual. Santiago 2:19, los demonios también creen, y tiemblan. Esta frase demuestra que el conocimiento no es suficiente para salvar si no va acompañado de reverencia y respuesta correcta. No le glorificaron como a Dios. El problema no es falta de información, sino falta de adoración. La palabra, glorificar, implica reconocer la grandeza de alguien. Salmo 29:2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. El hombre rechazó esa responsabilidad. No basta con saber que Dios existe, hay que rendirle honra. Esta frase revela la raíz del pecado, negar a Dios el lugar que le corresponde como Señor y Creador. Ni le dieron gracias. Junto con la falta de gloria, hay una ausencia de gratitud. Segunda de Timoteo 3:2 describe a los hombres en los últimos días como ingratos. La creación debe llevar al corazón humano a la adoración y acción de gracias. Romanos 1:25 dirá que cambiaron la verdad por la mentira. Esta frase muestra cómo la impiedad comienza con la indiferencia, no reconocer a Dios ni agradecerle, sino que se envanecieron en sus razonamientos. El rechazo de Dios no lleva al progreso intelectual, sino al autoengaño. Efesios 4:17, la vanidad de su mente. El verbo, envanecieron, hemataitzan, implica futilidad, una forma de pensar vacía. En lugar de reconocer la verdad, el hombre inventa filosofías para justificar su pecado. Esta frase describe la degeneración del pensamiento humano sin Dios. Y su necio corazón fue entenebrecido. La consecuencia del rechazo de Dios es la oscuridad espiritual. Proverbios 1:7, los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. El corazón, centro de la voluntad y entendimiento, se vuelve insensible. Isaías 5:20, a lo malo dicen bueno. La necedad no es falta de intelecto, sino rechazo voluntario de la verdad. Esta frase revela la gravedad de resistir la luz, el juicio es más ceguera. Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios. Pablo denuncia la arrogancia del hombre que, rechazando a Dios, pretende tener sabiduría. 1 Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esta frase retrata a la humanidad que se autoexalta intelectualmente mientras ignora la fuente de toda verdad. Romanos 12:16 advierte, no seáis sabios en vuestra propia opinión. La pretensión de autonomía intelectual es parte de la caída. Se hicieron necios. El rechazo del Creador no conduce a iluminación, sino a oscuridad y necedad. Proverbios 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. El verbo, hicieron, implica un proceso activo, no es ignorancia pasiva, sino elección deliberada. Pablo enseña que la verdadera sabiduría comienza con el temor de Dios, Proverbios 9:10. Esta frase resume el resultado de glorificarse a sí mismo, ruina intelectual y espiritual. Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre queraptebel, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Aquí comienza la descripción de la idolatría como distorsión voluntaria. La gloria de Dios es su naturaleza santa, eterna e infinita. Salmo 106:20 denuncia lo mismo, cambiaron su gloria por la imagen de un buey. Pablo resalta que el problema del hombre no es solo moral, sino teológico. Cambiar a Dios por otra cosa es la raíz de toda corrupción. Su gloria no debe ser intercambiada ni reducida. En semejanza de imagen de hombre queraptebel. La idolatría comienza al atribuir a Dios forma humana. Isaías 40:18 a que, pues, haréis semejante a Dios. Esta frase señala cómo el hombre rehace a Dios a su propia imagen, invirtiendo la verdad.
Lo eterno es sustituido por lo temporal, lo perfecto por lo defectuoso. La corrupción del hombre termina proyectada sobre su falsa deidad. Es el comienzo del descenso moral que seguirá. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El proceso idólatra desciende aún más de hombre a animales. Egipto, Canaán y Roma eran famosos por sus dioses con formas animales. Deuteronomio 4, 16-18 prohíbe explícitamente este tipo de representaciones. Pablo denuncia que cuanto más se aleja el hombre de Dios, más se degrada su adoración. Esta frase culmina una degradación progresiva del Creador glorioso al culto de criaturas inferiores. Tema 5. El juicio de Dios manifestado al entregar a la humanidad a la inmoralidad y a las consecuencias de su rebelión. Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Esta frase marca un punto de juicio divino. Dios no solo permite, sino entrega. El verbo pareken implica abandono judicial. Oseas 4:17, Efraín se entregó a los ídolos, déjalo. La inmundicia refiere a impureza moral, especialmente sexual. El rechazo de Dios tiene consecuencias reales. No es solo teórico, el castigo comienza aquí, al ser entregados a las pasiones que ellos mismos eligieron. En las concupiscencias de sus corazones. La raíz del pecado está en el corazón humano. Marcos 7:21, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, concupiscencias, epitimiais, habla de deseos desordenados e intensos. El corazón no regenerado es impulsado por pasiones destructivas. Pablo muestra que el juicio divino incluye permitir que el pecado siga su curso. Esta frase revela la relación directa entre idolatría y corrupción interna. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El desprecio de la gloria de Dios resulta en la deshonra del cuerpo humano, creado a su imagen. 1 Corintios 6:18, el que fornica contra su propio cuerpo peca. La inmoralidad sexual no solo ofende a Dios, sino que degrada a la persona. Esta frase muestra que el pecado no es inofensivo, corrompe lo más íntimo del ser. El cuerpo, diseñado para glorificar a Dios, es profanado por la lujuria. Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esta frase retoma la idea del intercambio trágico. Jeremías 2:11, cambiaron su gloria por lo que no aprovecha. La verdad de Dios incluye su existencia, carácter y dignidad. Cambiarla por la mentira es sustituir la revelación divina por ídolos y filosofía humana. Esta es la esencia del pecado, distorsionar la verdad por conveniencia. Pablo identifica este acto como la raíz de la idolatría y el juicio. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. La inversión del orden divino lleva al desastre espiritual. Adorar a la criatura en lugar del Creador es una perversión absoluta. Isaías 44:20, no es mentira lo que tengo en mi mano derecha. Esta frase describe el corazón del paganismo antiguo y moderno. Sea una estatua, el dinero, el placer o el yo, todo ídolo desplaza a Dios. Pablo enfatiza que esta desviación no es inocente, sino culpable. El cual es bendito por los siglos. Amén. En medio de la denuncia, Pablo irrumpe con una doxología espontánea. A pesar del rechazo humano, Dios permanece exaltado. Salmo 72:19, bendito su glorioso nombre eternamente. Esta frase final afirma la soberanía y gloria eterna de Dios. Ninguna idolatría disminuye su majestad. Pablo cierra este versículo con una nota de adoración, mostrando que la verdad de Dios no puede ser anulada. Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. La frase reitera el juicio divino, usando nuevamente el verbo pareken, entregó, mostrando que Dios permite que el pecado se intensifique como castigo. Gálatas 6:8, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Las pasiones vergonzosas son deseos que degradan la dignidad humana.
Pablo describe no solo la conducta externa, sino el desorden interno del alma como parte del juicio. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Aquí Pablo señala un cambio en la función sexual establecida por Dios. Génesis 2:24 define el uso natural hombre y mujer en unidad complementaria. La palabra, cambiaron, implica una sustitución consciente. El énfasis en aún sus mujeres podría indicar sorpresa, dado que en muchas culturas antiguas las mujeres eran vistas como moralmente más reservadas. Este cambio es presentado como síntoma del rechazo de Dios, por el que es contra naturaleza. La expresión contra naturaleza, parafisín, indica una violación del orden creado. No se trata solo de una preferencia cultural, sino de una inversión moral y biológica. Levítico 18:22 y 20:13 condenan actos homosexuales como abominación. Pablo no está enseñando odio, sino describiendo la manifestación de una sociedad que ha rechazado la verdad. Esta frase afirma que hay un diseño divino claro que ha sido torcido. Romanos 1:27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Pablo muestra que la distorsión sexual no es exclusiva de un género. De igual modo, conecta con el patrón ya denunciado. El uso natural hace referencia al diseño original del acto sexual dentro del matrimonio heterosexual. Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Al dejar este orden, se quiebra el propósito creador de Dios. Esta frase afirma que el diseño de Dios no es cultural, sino universal. Se encendieron en su lascivia unos con otros. La imagen es intensa, una pasión ardiente que consume. La palabra, lascivia, o urexis, señala un deseo desenfrenado e irracional. Segunda de Pedro 2:10, siguen la carne en concupiscencia e inmundicia. Esta pasión no es amor verdadero, sino distorsión. Pablo subraya que el juicio de Dios incluye dejar al hombre entregado a sus propios deseos degradantes. La consecuencia de rechazar la verdad es ser consumido por lo falso, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. El acto homosexual es descrito aquí como una expresión de degradación moral. La Biblia no condena la orientación como tentación, sino la práctica voluntaria. 1 Corintios 6:9, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Dios. Pablo no suaviza el lenguaje. El pecado es vergonzoso porque contradice la santidad de Dios y deshonra su imagen en el cuerpo humano. Y recibiendo en sí mismos. Aquí Pablo muestra que el pecado conlleva consecuencias intrínsecas. Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No es solo castigo externo, sino un juicio interno. La frase indica que la misma práctica trae efectos destructivos. El hombre se autodestruye al vivir fuera del diseño de Dios. Esta es una retribución parcial, anticipando un juicio mayor si no hay arrepentimiento. La retribución debida a su extravío. Retribución, antimistía, significa castigo justo, proporcional. El extravío, plan, se refiere a un error desviado, una mentira abrazada como verdad. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Esta frase concluye el pensamiento mostrando que la desobediencia no queda sin respuesta. La justicia de Dios exige una consecuencia. Lo que se sembró en idolatría, se cosecha en corrupción moral y física. Tema 6. La corrupción moral de la humanidad y su persistencia consciente en el pecado. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Pablo muestra que el rechazo de Dios fue deliberado. La palabra, aprobar, implica evaluar algo como digno, ellos lo evaluaron como indigno de ser recordado. Salmo 10:4, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El hombre no es simplemente ignorante, es voluntariamente indiferente.
Esta frase muestra que el pecado no comienza con la conducta, sino con un rechazo consciente de la verdad divina. Dios los entregó a una mente reprobada. El juicio de Dios se intensifica, los entrega a una mente descalificada. La palabra reprobada, adokimón, es un juego de palabras con no aprobaron, ya que no aprobaron a Dios, ahora tienen una mente que Él no aprueba. Segunda de Timoteo 3:8, corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Esta mente no distingue el bien del mal. Pablo revela que el juicio divino comienza por la deformación del pensamiento, para hacer cosas que no convienen. El fruto de una mente reprobada es una vida desordenada. No convienen, señala acciones que violan la ley moral y el orden divino. Efesios 5, 3-4, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Cuando el pensamiento se corrompe, las obras lo siguen. Esta frase confirma que lo ético y lo espiritual están conectados. Rechazar a Dios abre paso a un torrente de conductas destructivas. Romanos 1:29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Estando atestados de toda injusticia. El término atestados implica saturación total. Mateo 23:28, llenos de hipocresía e iniquidad. Injusticia es un término general que abarca toda forma de quebrantamiento moral. Es lo opuesto a la justicia que Dios demanda. Pablo pinta un retrato de una humanidad no parcialmente desviada, sino completamente corrompida. Esta es la consecuencia natural de vivir sin Dios. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Pablo comienza una lista de pecados específicos. Fornicación se refiere a inmoralidad sexual en general. Perversidad señala actos contrarios a la moral natural. Avaricia es deseo insaciable por lo ajeno. Maldad es la disposición a dañar. Efesios 5:3, ni aun se nombre entre vosotros. Esta acumulación de pecados no es casual, es el resultado de una mente y corazón alejados de Dios. Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. La corrupción afecta tanto la esfera interna como la relacional. La envidia corroe el alma, el homicidio quiebra la vida del prójimo. Contiendas son conflictos provocados, engaños es falsedad sistemática, malignidades es intencionalidad perversa. Gálatas 5:19-21 menciona obras similares. Esta lista muestra que una sociedad sin Dios se destruye a sí misma moral, espiritual y socialmente. Romanos 1:30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Murmuradores, detractores. Estos términos se refieren al uso destructivo de la lengua. Murmuradores, habla de aquellos que critican en secreto, detractores, son calumniadores públicos. Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. La degeneración moral se evidencia en el lenguaje que divide, hiere y contamina. Esta frase revela que el pecado se manifiesta no solo en acciones externas, sino también en palabras útiles. Aborrecedores de Dios. Este es uno de los pecados más graves, el odio directo hacia Dios. Juan 15:23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. No es simple indiferencia, sino hostilidad abierta contra el Creador. Esta actitud demuestra la profundidad del rechazo humano. El hombre pecador no solo ignora a Dios, lo odia, porque Dios representa todo lo que el hombre caído quiere rechazar. Este odio explica la rebelión activa del mundo. Injuriosos, soberbios, altivos. Injuriosos denota lenguaje insultante, soberbios se refiere al orgullo arrogante, altivos describe la actitud de superioridad. Segunda de Timoteo 3:2, amadores de sí mismos, soberbios. Estas características muestran cómo el ego se exalta por encima de Dios y del prójimo. La idolatría de uno mismo produce menosprecio por los demás.
Esta triple combinación revela una humanidad ensimismada y despreciativa. Inventores de males. Esta expresión implica creatividad dirigida al pecado. Isaías 32, 7, las armas del tramposo son malas, máquina intrigas. El ser humano caído no solo comete pecado, lo innova. Esta frase muestra la profundidad de la corrupción. La mente fue creada para glorificar a Dios, pero se utiliza para idear nuevas formas de maldad. Esto señala una cultura que no solo tolera el pecado, sino que lo promueve y lo celebra. Desobedientes a los padres. Pablo incluye esta transgresión como evidencia del colapso del orden moral. Segunda de Timoteo 3:2, desobedientes a los padres, ingratos. La rebeldía contra la autoridad parental es el primer síntoma de la rebeldía contra toda autoridad. Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Cuando se pierde el respeto en el hogar, toda la sociedad sufre las consecuencias. Esta frase muestra que la decadencia comienza desde la raíz. Romanos 1:31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Necios, desleales. Necios se refiere a la falta de juicio espiritual y moral. Salmo 14:1 dice: el necio en su corazón no hay Dios. Desleales, habla de traición, personas que no guardan fidelidad ni compromiso. El abandono de Dios lleva inevitablemente al desprecio de los pactos humanos. Esta frase indica que el pecado corroe la sabiduría y la confianza. La vida sin Dios se vuelve caótica y carente de principios firmes. Sin afecto natural. Esta expresión, astorgoi en griego, describe la pérdida de amor familiar y afecto básico. Segunda de Timoteo 3:3 menciona esta misma frase. El pecado distorsiona incluso los lazos más naturales como el de padres e hijos. Cuando la naturaleza humana creada a imagen de Dios es pervertida, desaparece la compasión innata. Esta frase muestra el colapso de la empatía y la humanidad básica en una sociedad sin Dios. Implacables. Se refiere a los que no hacen tregua ni buscan reconciliación. Isaías 48 horas y 22 minutos, no hay paz para los malos. El hombre sin Dios se endurece hasta perder la capacidad de perdonar o ceder. La palabra sugiere una crueldad fría, obstinada. Esta actitud refleja la dureza de corazón que viene del rechazo de la gracia divina. Cuando el amor de Dios no habita el alma, domina el rencor y la división. Sin misericordia. La culminación de esta lista es la falta total de compasión. Santiago 2:13, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Una sociedad sin Dios pierde la capacidad de condolerse, de ayudar al caído, de ser movido por el dolor ajeno. Esta frase cierra el catálogo de pecados mostrando que el egoísmo y la crueldad se apoderan del corazón sin redención. Sin Dios, no hay ternura, solo juicio. Romanos 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Pablo afirma que el problema del hombre no es ignorancia, sino rebelión informada. La frase indica conciencia moral, saben lo que Dios ha establecido. Romanos 2:15, la obra de la ley escrita en sus corazones. La revelación general, la conciencia y la ley muestran que el juicio divino no es desconocido. Esta frase demuestra que el pecado no solo es contra la ley de Dios, sino contra el conocimiento que el hombre posee. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pablo deja claro que estas prácticas merecen condenación. Génesis 2:17, el día que del comieres, ciertamente morirás. La muerte aquí no es solo física, sino espiritual y eterna. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Esta frase revela el veredicto divino sobre el pecado, justicia sin rebaja. El hombre conoce la sentencia, pero la rechaza. Es una acusación directa contra la rebeldía humana. No solo las hacen. La culpabilidad no se limita a conocer la ley y quebrantarla, implica insistencia activa en el pecado. Juan 3:19,
los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La rebelión no es accidental, sino voluntaria y repetida. Pablo muestra que hay una voluntad firme en seguir lo que desagrada a Dios. Esta frase revela la obstinación del corazón humano, sabiendo que es pecado, lo hacen de todos modos. Sino que también se complacen. El nivel más profundo de corrupción no es solo practicar el mal, sino encontrar placer en ello. Proverbios 2:14, se alegran en hacer el mal. Aquí no solo se violan mandamientos, sino que se celebra la transgresión. Esta actitud refleja una conciencia cauterizada. Pablo denuncia una sociedad que no solo peca, sino que aplaude el pecado. Este gozo en la maldad es una prueba más del juicio merecido con los que las practican. El círculo se completa con la aprobación activa del pecado ajeno. No se trata solo de cooperación pasiva, sino de aliento, promoción e incluso celebración. Salmo 50 horas y 18 minutos, con el adúltero era tu parte, el pecado se convierte en cultura compartida. Esta frase denuncia la corrupción colectiva, el pecado deja de ser privado y se convierte en motivo de orgullo público. La aprobación social del pecado es evidencia de decadencia moral total.